La voz de las trabajadoras. Los trabajadores de la educación. Y estamos nuevamente en el aire con Palabra Maestra en nuestra segunda hora de este sábado celeste y lindo para escuchar a las compañeras y compañeros y todo lo que tenemos para compartir. Ahora nos estamos comunicando vía telefónica con la compañera Cristina Mellado, subsecretaria de Promoción Social de Provincia de Buenos Aires, que está en una actividad, ¿no, Vane? Sí, hoy se hace el tercer encuentro de viajeros en el recreo de Suteba Tigre. Suteba en el distrito de Tigre. Y la verdad es que es un encuentro donde se muestra todas las actividades que desarrolla esa secretaría y las actividades que uno puede realizar para el verano siguiente. Así que hay un montón de proyectos y operadores de turismo que nos van a dar los destinos para el verano 2017 con sin fines de beneficios, o sea, pagos en cuotas, descuentos, porque si uno ahora, bueno, lo va a contar Cristina cuando esté al aire, pero bueno, con esta mirada que tenemos desde la Secretaría de Promoción Social es, digamos, mostrar todas las áreas que compete. Está también ahí presente que en algunos de estos sábados vamos a desarrollar bien el contenido de lo que significa Copteva, las Coptevas. Está nuestra Copteva San Fernando. Por si alguien no lo sabe. Copteva es la cooperativa de vivienda de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el año 2009 hicimos nuestra asamblea constitutiva, así que en San Fernando ya estamos ya estamos en el plan número 1 para llegar a la vivienda. El objetivo principal es llegar a la vivienda propia, aquel compañero y compañera que nosotros veíamos que no accedíamos ni a la vivienda a través del préstamo hipotecario porque no alcanza nuestro salario, los requisitos son muy altos, y tampoco por ser asalariados no accedíamos a una vivienda social. Surge desde en la década de los 90, creo que 97, 98, en el distrito de La Matanza, con un contexto totalmente distinto, muy parecido ahora, porque bueno, después nosotros tuvimos programas como el Procrear, que tendía a los trabajadores salariados y a la clase media, ¿no? Pero bueno, esto surge mucho antes y de hecho nosotros también cuando lo largamos no estaba ese programa desarrollado. Tenemos la construcción de 82 viviendas. Mira. En el distrito de San Fernando, y también en el distrito de San Fernando está construyendo, próximo a estrenar, que también en uno de estos sábados le vamos a pedir a la compañera Alicia Quevedo y a los compañeros que forman parte de Copteva San Isidro que nos cuenten, porque ya ellos lanzan y largan 7 viviendas a estrenar para que el compañero deje de alquilar o deje de estar en la casa prestada, y bueno, pero eso es un desarrollo que nos va a llevar varios sábados para contar cómo son los requisitos, cuáles son las cuestiones que nosotros llamamos como orden de prioridad, un sinfín de cosas. Bueno, y estamos charlando sobre el proyecto Copteva, y la historia es que bueno, estamos tratando de comunicarnos con la compañía Cristina Mellado, que está en el recreo de Copteva, está trabajando a full porque
por lo que tengo entendido, hay un montón de compañeras y compañeros que se hicieron presentes. Sí, Pedro, sí, Pedro, hay alrededor de 1000 compañeros. ¿1000 compañeros? Y con otra de las actividades que hay es una feria artesanal donde las compañeras y compañeros podían ir a presentar sus proyectos que tienen más relacionados también con la economía popular, estas economías populares y regionales, en donde podían presentar sus productos, teniendo en cuenta que todo lo que los compañeros y compañeras hacen con sus propias manos. Así que también con un día hermoso está como para acercarse y pasar por los stands de todo lo que tiene que ver artesanía. Bueno, perdona, Vane, nos estamos comunicando con Cristina. ¿Estás, Cristina, ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola, compañeros y compañeras, ¿Cómo? los estoy escuchando. Ahí está, desde el recreo. Les cuento que estamos pasando un día maravilloso, que arrancó a las 9 de la mañana, que hoy nos va este encuentro de viajeros, que es el tercero que se realiza en el Tigre, va a reunir 1.700 compañeros y compañeras de toda la zona norte, de la zona sur del conurbano, hasta de San Nicolás vienen compañeros para compartir este día, así que estamos acá a pleno, disfrutando de todas las propuestas de turismo. Los compañeros que se acerquen pueden reservar, hacer una reserva de turismo para ya programar sus vacaciones. Además tenemos propuestas artísticas, show en vivo, tenemos una feria de artesanos que está buenísima, además de parrilla espectacular. Bueno, y Claudia Ligorria, la compañera que es artista plástica y profe de las escuelas de San Fernando, que está ya empezando con un mural colectivo. Así que estamos a pleno. Cristina, ¿cómo te va? Vane te habla. Hola, Vane. Escuchame, y desde la Secretaría, ¿cuál era el objetivo que se habían planteado? Bien, esta es una propuesta que surge hace 3 años desde la Secretaría de Promoción Social Provincial con la intención de poder reunir a los compañeros y sus familias y compartir un día donde todos conozcan lo que tenemos por ser afiliados a la organización en términos de beneficios, de subsidios, o sea, todo lo que tenés por ser afiliado, pero además que puedas programar tus vacaciones, que puedan tener paquetes turísticos con descuento y bueno, nos pusimos en marcha con eso y este año estamos haciéndolo por tercera vez en el Tigre, en nuestro recreo, pero además sumamos y ampliamos la propuesta y también se hizo en Torquín, Sierra de la Ventana, así que bueno, felices de poder reunirnos con los afiliados y sus familias. Tal cual, y un día precioso nos tocó porque años anteriores no nos había beneficiado mucho el tiempo. Por otro lado, Cristina, también está la otra pata fundamental que mientras que nos comunicábamos con vos, hicimos hincapié y lo vamos a ir desarrollando sábados siguientes, que está la parte de lo que tiene que ver con las Coptebas, ¿verdad? Bien, sí, está Copteba, que ustedes, bueno, San Fernando tiene un proyecto maravilloso de la cooperativa de viviendas, tiene su stand, están presentes con la maqueta que muestra lo que va a ser el barrio de los docentes de San Fernando, porque la verdad es un proyecto mega, y también está Copteba San Isidro, y bueno, todo lo que tenemos, digo, no sé, la verdad es que no me alcanzan las palabras para decir porque siento un orgullo gigante. Hoy es un día de mucho orgullo. Bueno, Cris, para terminar, Majo hoy en su editorial tiró la propuesta y empezó a hablar de cómo llegó ella a formar parte de la agrupación Celeste. Se sumaron unos cuantos compañeros que lo hemos leído al aire. Y para ir cerrando tu entrevista con vos, contanos cómo sos, por qué llegaste a ser de la agrupación Celeste y qué significa ser de la Celeste. Bien, bueno, en realidad podría decir que se sintetiza en esta frase que nos está identificando en nuestros 30 años, que es la historia, la lucha y la esperanza. Digo que la historia porque uno cuando conoce a nuestros dirigentes que crearon esta organización, que son celestes,
es muy importante porque nos da mucho orgullo por la coherencia, por la convicción, por todo lo que significa nuestra historia, por la lucha porque estamos en la calle, pero además estamos en las aulas, porque estamos pensando en una infancia plena de derechos, porque estamos pensando en un país diferente para todos, por eso la Celeste, y por la esperanza, porque sabemos que es desde la Celeste que vamos a seguir construyendo todos los días con más y más compañeros este sueño colectivo que empezó hace 30 años. Por eso soy celeste y además porque es un orgullo ser celeste y de San Fernando con estos compañeros que conducen este distrito. Así que obstinadamente celeste. Muchas gracias, Cristi. En un ratito nos vamos a ver porque bien termine el programa, vamos a ir para el recreo. Bueno, Bien, aprovecho para invitarlos a todos y a todas. Vénganse para el recreo, esto está pleno. Hasta las 5 de la tarde tenemos taller para los chicos de arte, tenemos propuestas, tenemos un Sutemita Chef que se va a hacer y tenemos show en vivo con una banda de acordeones que se las trae para que bailemos todos juntos y cerremos una jornada hermosa. Los esperamos. bueno, gracias Cristina, la verdad. Palabra maestra, la voz de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Bueno, y estamos en Palabra Maestra y la verdad que estamos re felices, re contentos en este día celeste, que es un día P parece, y parece no es, y que tenemos grandes invitadas y son las invitadas sorpresa, así que bueno, yo de mi parte quiero que la presente Vane o Mariam, así que vamos, están nerviosos. Abogaste, pero no, eso no se vale, como dicen los chicos. Vaya. Siempre conducimos. Dale, vaya, por favor. Bueno, Teba, provincia de Buenos Aires, la compañera Silvia Almazán, y nos tiemblan las piernas. Qué grande. La verdad, bueno. Elisa, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que un gusto estar acá, un placer entre compañeros en este espacio que están sabiendo construir, que es oxígeno para los trabajadores de la educación, pero también para los trabajadores en su conjunto. Y hace un ratito hablábamos con los compañeros acerca de qué es dar la batalla para destruir o para poder derribar el cerco mediático. Y esto yo creo que es concretamente dar la batalla, ¿no? Abrir micrófonos, abrir espacios de expresión donde podamos contar los trabajadores nuestras verdaderas historias, nuestras historias de lucha, nuestras esperanzas, nuestras construcciones y todo por lo que vamos, ¿no? Que siempre decimos que vamos por más y el vamos por más se construye de esta manera. Danzas en este momento, no solamente programas de radio, también estamos empezando a animarnos a pensar en espacios televisivos y estamos dando la batalla también en las redes, en todo lo que es construir información legítima, verdadera y tratar de que no nos roben el discurso. Recién decíamos que permanentemente intentan desde los sectores de poder distorsionar nuestras luchas. Cuando hacemos una concentración multitudinaria como la que fue la que pasamos esta semana, 25.000 compañeros en la calle, muchísimos medios hablan solamente del corte del tránsito y casi ninguno dice realmente por qué estamos ahí, ¿no? Y de eso se trata, de poder nosotros contar por qué estamos ahí, por qué estamos en la calle y por qué colectivamente estamos resistiendo a las políticas educativas, socioeducativas de este gobierno. Y en ese sentido yo hago una reflexión muy fuerte que tiene que ver con esas palabras que nos quieren quitar, que en algún momento fue el campo que era muy sentido para nuestros pibes, el gauchito, el campo, y decían todos somos el campo, y nosotros sabíamos que era la oligarquía terrateniente, que no era el campo. Exactamente. Y decíamos son los empresarios. Y en algún momento nos quisieron quitar la palabra patria, como que era de los sectores más de derecha, qué sé yo, y nosotros terminamos nuestros actos diciendo viva la patria, y vamos recuperando. Y hoy nos quieren robar una palabra muy sentida que es aprender. Así ¿no? es. Y aprender es el eje y es de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros decimos mi trabajo es tu derecho, el derecho a la educación es nuestro trabajo. Y van por un operativo y ahí yo le doy como un pie Ahí. a la compañera A la compañera. de lujo que ahí
los está visitando. Ahí. Así, Compañera bueno. Silvia. Bueno, gracias primero por la tarea militante que hacen de comunicar el compromiso político de los trabajadores de la educación, no solo con la escuela pública, sino con la educación como herramienta de liberación para nuestro pueblo. Creo que ese es parte de la matriz política de esta organización. Por eso una semana fuimos parte activa y protagonista de la Marcha Federal, con cientos o miles de organizaciones, algo que se fue construyendo. Creo que el primer día de febrero, cuando despidieron a los trabajadores de las cooperativas municipales en La Plata y los reprimieron, y estuvimos inmediatamente ahí con Roberto Baradel y Hugo Yasky a la cabeza movilizándonos, y después los cortes de puente, Pueyrredón y distintas acciones que se hicieron en todo el país nos posibilitaron esta confluencia en una articulación de unidad, precisamente para decir no a políticas que hoy van a contracorriente de los derechos de nuestro pueblo, y empezar a decir sí, cuáles tienen que ser cuáles conquistas nosotros nos posicionamos para defenderlas, y sobre cuáles otras nosotros vamos a construir en términos de derechos. Y ahí pongo en ese marco la disputa por la educación pública. Nosotros también estamos construyendo iniciativas con otros sectores, trabajadores de la educación, trabajadores estatales. De hecho, la movilización de esta semana fue con los compañeros trabajadores estatales, pero también lo estamos haciendo con las comunidades y con los estudiantes. En ese marco, lo que decía Elisa, la disputa por el sentido, pero más que nada la direccionalidad de las políticas educativas, porque nos pueden hablar de aprender, pero cuando para nosotros aprender está vinculado al derecho social a la educación y a lo público de la escuela y a la responsabilidad del Estado respecto del derecho y de la escuela pública. Por lo tanto, para nosotros es universal, es colectivo, es para todos y todas. Cuando los estados, o en este caso los gobiernos nacionales y provinciales, empiezan a subejecutar el presupuesto educativo, quiere decir que lo que no están apuntando es a garantizar el efectivo ejercicio de un derecho, como pasa con el presupuesto educativo nacional, pero también lo vemos en el provincial. En el presupuesto educativo nacional, hoy, las políticas o los programas destinados a fortalecer el trabajo concreto de las instituciones, ese trabajo cotidiano, hay una subejecución de un 26%, y estamos ya en el mes de octubre prácticamente. Por lo tanto, nosotros también nos preguntamos dónde están esos recursos que estaban presupuestados y no están hoy modificando, ni en planes de infraestructura, ni en los programas socioeducativos, que hay un vaciamiento de los mismos, 6 meses que no le pagan a los trabajadores de los programas socioeducativos. No hay una sola respuesta que nos haya dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Nos parece que hay una cuestión también de la gestión, de deficiencias en la gestión, porque en el caso de los compañeros de coros y orquestas son 500 docentes. Si la provincia, el sistema educativo más grande del país, incluso el segundo de Latinoamérica, no puede resolver el pago de 500 docentes... Que lo esperan, ¿no? Exactamente. Entonces digo, esta preocupación, las preocupaciones que tenemos sobre infraestructura, sobre comedores, sobre la modificación del sistema jubilatorio, y en ese marco, digamos, de estas políticas que se mueven en un sentido que nosotros vemos, que no es concretizar el derecho social a la educación, ni garantizar la escuela pública trabajando a pleno, está enmarcado el operativo nacional de evaluación Aprender, que a su vez, si nosotros tomamos que el gobierno va inscribiendo más su gestión nacional, su gestión y su política junto a gobiernos neoliberales de Latinoamérica, que nos visita el presidente de México después de la represión que por un lado significó el asesinato de 10 docentes, y venía antecedido hace 2 años, cumplimos hace poco un nuevo aniversario de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también asesinados, y aún nosotros seguimos reclamando justicia porque todavía no están esclarecidos las responsabilidades políticas y quiénes fueron los responsables concretos, digamos, de este asesinato, en el marco de operativos que se vienen dando en varios países de América Central con gobiernos neoliberales, de intentar frenar el accionar de las organizaciones populares. Entonces, si para el gobierno el mejor alumno
de las políticas educativas es México, que responde a las prescripciones de los organismos de crédito internacional, que está en el marco del Tratado Transpacífico, del que Argentina fue hace un mes, o 45 días de escuela pública, nos fortalecemos desde ahí para decir nosotros nuestro rechazo a este operativo y convocar a los docentes y a las comunidades también a generar expresiones. De esto hicimos nosotros, yo sigo hablando, Sí, sí. de centros de estudiantes, agrupaciones, de federaciones del conurbano, y vamos a hacer otro encuentro seguramente metropolitano la próxima semana, en el que los estudiantes también se han planteado que no quieren ser objetos de la evaluación, quieren ser sujetos y protagonistas, que además vienen siendo parte de fortalecer el funcionamiento, el desarrollo de las escuelas. Los estudiantes terciarios forman parte de los consejos académicos de los institutos terciarios, por lo tanto, también ellos están demandando ser parte del debate o de protagonizar la construcción de un sistema democrático de evaluación, porque no es que rechazamos cualquier evaluación, estamos dando un rechazo a esta que van en el marco de políticas neoliberales. Así que esta confluencia creo que se va construyendo con la direccionalidad de generar una acción pro en defensa de la educación pública, ¿no? Sí, digo en esto, Silvia, en este sentido, nosotros, por ejemplo, en el distrito, que ya lo veníamos trabajando, ahora el jueves también se hace una jornada más regional con tu presencia. Estamos recorriendo las escuelas y hay muchos compañeros que ya están planteando el rechazo, están haciéndola, porque hay como una presentación para realizar, y también lo estamos laburando con los estudiantes, y vemos que hay una preocupación por parte de los compañeros con respecto a este tipo de evaluación. Y lo que rescatábamos era esto: nosotros no nos negamos a las evaluaciones, pero no a este tipo de evaluaciones, ¿no? Exacto. Hay algo que es importante con respecto a la cuestión de aprender y la comunicación, ¿no? Como que van conjugados la transmisión de conocimientos y el ida y vuelta de los conocimientos. Volviendo a la cuestión de comunicación y de romper el cerco, ¿cuántas expresiones, ¿no? Uno va, por lo menos yo, voy descubriendo de compañeras y compañeros, docentes, que empiezan a buscar apropiarse de pequeños espacios de medios de comunicación y que están transmitiendo y luchando cotidianamente contra el cerco mediático, que es el que lo tenemos como, podemos decir, homogéneo o de poder en este momento del país, ¿no? Bueno, lo teníamos hace rato, pero ahora cada vez más, ¿no? ¿Y cómo se está expresando, Lisa, eso? Sí, quieren que volvamos a los gritos y susurros que tantas veces nosotros denunciamos, como que habíamos sorteado esa etapa y que habíamos empezado a tomar la voz a partir los trabajadores, digo, ¿no? Y trabajadoras. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue una lucha que nosotros supimos dar como CTA y el SUTEBA dentro de la CTA desde el 2004, que estuvimos en la Coalición por la Radiodifusión Democrática participando, fuimos parte de la construcción de los 21 puntos, fuimos parte de esa ley, que para nosotros es la ley de la democracia, fue la ley de la democracia, ¿no? Le decían peyorativamente la ley de medios, TN, y después nosotros también nos apropiamos, dijimos, sí, está bien, le dicen la ley de medios y la ley de medios, pero sobre todas las cosas fue la ley de la democracia, que fue la primera cosa que quisieron voltear, sí, con los DNUs, ¿se acuerda? Después desgraciadamente tuvieron la posibilidad de en la legislatura legitimar ese DNU. Nosotros sabemos que tenemos que seguir dando esa batalla para que no vuelva a haber gritos y susurros, gritos de Clarín, gritos de La Nación, gritos de las empresas de cable, y que el susurro sea lo que nosotros vamos diciendo entre nosotros como trabajadores o como vecinos, y por eso es muy importante poder tomar la posta, y esto que yo les decía al principio de abrir micrófonos y trabajar mucho en redes de la comunicación. Hay algo que yo le he escuchado a Silvia con todo ese desarrollo y esa visión desde lo particular de nuestro territorio, desde la escuela hasta lo regional y después volver sobre la escuela.
que nosotros tenemos que difundirlo permanentemente, porque están intentando nuevamente estigmatizar no solo a la escuela pública como la escuela de los sectores más vulnerables, como la escuela del que solamente uno puede ir a darle de comer y no construir conocimiento, como la escuela que está está a la orilla, digamos, del camino, y es la parte, yo le digo, el lado oscuro de la luna, ¿no? Cuando uno ve programas de televisión, los más vistos por los pibes, todos van a escuela privada, las propagandas no hay guardapolvos. Eso no es casual, ¿no? Eso hay una intencionalidad de desprestigio de la escuela pública, porque hay mucha guita circulando en lo que es educación. Silvia lo sabe muy bien a nivel internacional. El tema de las escuelas privadas, el tema de todo lo que es el servicio de educación, igual que el servicio de salud, hay mucha guita en juego, y hay muchos sectores que tienen que ver con las finanzas que están atrás de eso. Nosotros ya lo vivimos en la década del 90 con las indicaciones del Banco Mundial, la Ley Federal de Educación, que supimos con la Carpa Blanca, pudimos pararnos desde la dignidad y tener toda la comunidad militándolo también, el no a la Ley Federal, a través de todo lo que fue la dignidad de la lucha de la CETERA, ¿no? Y también hay otro objetivo que va de la mano por parte de ellos, que es la estigmatización del sindicalismo, ¿no? Y los sindicalistas, ¿no? Como sí, el otro día vi en un WhatsApp, ¿no?, que desde la CNN decía paro de la burocracia. Paro de la burocracia, sí, terrible. Sí, es terrible. El tema es, nosotros tenemos que desandar ese camino de estigmatización del sindicalismo. Nosotros somos sindicalistas. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy sindicalista. Soy docente, pero soy sindicalista. Y sindicalismo tenemos que ligarlo a lo que realmente es, que es la lucha por los derechos de los trabajadores. Esa es otra batalla fuerte que tenemos que dar. Y también, esto que yo dije al principio, mi trabajo es tu derecho, tiene que ver con todos los trabajadores estatales. El primer paso que dio este gobierno fue decir que eran todos ñoquis. Exacto. Para poder despedir a más de 100.000 compañeras. Uh-huh. Es decir, como hay una compañera, Cecilia Martínez, que dice, donde ellos ven flojo, pisan y avanzan. Bueno, yo lo que digo es, no dejemos que haya lugares flojos. Y la comunicación es una herramienta muy fuerte de construcción de sentido. Y esto es una batalla la que estamos dando. Así es. Y vamos a un pequeño corte y volvemos, porque la verdad que da para seguir 3 días. Y seguimos en Palabra Maestra con hace un ratito. Sí, dar continuidad, digamos, a lo que venía planteando Elisa, estas campañas que aparecen sistemáticas o de manera sistemática de desprestigio, en particular a las organizaciones de los trabajadores, porque cuando hablamos de sindicalismo es eso, es la organización de los trabajadores, y particularmente cuando los trabajadores están en lucha. Uh-huh. Y en el caso nuestro del sindicalismo docente, o por lo menos de lo que nos toca en el marco de CETERA y SUTEBA como entidad de base, hay un documento, digamos, es una direccionalidad también prescripta desde los organismos de crédito internacional. Hay un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes del año 2014, que plantea, para poder avanzar en las reformas que ellos proponen, ahí tienen como 2 obstáculos. Uno, dice, son los trabajadores de la educación, y en todo caso hablan de la calificación académica de los trabajadores de la educación. No me voy a meter en el resto del desarrollo del documento, pero sí decir que el otro obstáculo para avanzar en las políticas de mercantilización que plantea el Banco Mundial, dice, es el sindicalismo docente, porque son reactivos a nuestras reformas, y nosotros seguimos ratificando, vamos a seguir siendo reactivos a las políticas que planteen los organismos de crédito internacional, porque sabemos que van en un sentido restrictivo del derecho y en un sentido de mercantilizar la educación. Hoy la educación, en términos mundiales, mueve $3,5 billones desde la concepción del mercado. Y hay una disputa por sacar a la educación del campo de los derechos y ubicarla en el campo del mercado, es decir, de derecho a mercancía. Claro, Para Australia, ser sujeto
Y ellos quieren llevarnos a los objetos. Claro, ¿no? exactamente. Para Australia es la segunda industria, digamos, de producción, todo lo que tiene que ver con sus plataformas virtuales, con sus ofertas educativas, con sus posgrados, etcétera, etcétera. Lo mismo para Estados Unidos, es un sector de muchos ingresos a partir de todos estos convenios. Por eso hay incluso una lógica que instalan, que es que que se necesita siempre una nueva acreditación. Vas a una escuela secundaria, pero mejor si está asociada a una escuela secundaria internacional. Pasaste por la universidad pública, una de las mejores, incluso consideradas a nivel de Hispanoamérica, pero no, después tenés que hacer un posgrado en Harvard o un posgrado, algún otro posgrado, y esto, digamos, es parte también de esa lógica del mercado y de la industria del consumo en términos educativos. Y quiero retomar, esto de la campaña de desprestigio al sindicalismo docente fue una estrategia central en la reforma educativa en México. Es decir, el gobierno planteó que quienes conocían o incidían en la educación era el sindicalismo y que ellos tenían que volver a retomar la conducción de la política educativa. Para retomarla, una reforma constitucional. Instalan la calidad de la evaluación, el concepto que tenía que seguir como política de Estado y la evaluación. Y en consecuencia van produciendo una serie de reformas, incluso laborales, no solo reformas educativas. ¿En qué sentido? Instalan la evaluación a los docentes, que se hace un periodo, cada 3 años. Esa evaluación avanza de lo que nosotros ya conocíamos de las evaluaciones a los docentes. Vinculan el desempeño en la evaluación, a la productividad y al salario, que eso nosotros ya sabíamos, lo habíamos visto en los 90, pero avanzan un paso más porque lo vinculan a la estabilidad. Entonces, si tus respuestas no van dentro del marco de los parámetros esperados, definidos por ellos, sin nuestra participación, lo que se produce es la pérdida de tu condición de docente y la pérdida de tu puesto de trabajo. Hay más de 5.000 docentes cesanteados en México a partir de la implementación de las evaluaciones docentes. Y esta lucha intensa que lleva varios años, de las que fueron protagonistas los estudiantes de Ayotzinapa, las que fueron protagonistas en este año docentes de distintos estados de México, y que terminó con la represión y la muerte de 10 docentes, es una resistencia a esta reforma educativa de flexibilización y de despidos de trabajadores de la educación. Algo que para nosotros es impensado, porque decimos tenemos el estatuto, la ley de educación, muchos compañeros piensan que esto es inamovible. Será inamovible en tanto estemos en la calle, será inamovible en cuanto, como decía Elisa, recuperemos palabra y posicionamiento. Por eso para nosotros es muy importante que haya un posicionamiento sobre el operativo nacional de evaluación, plantarnos y decir de manera unilateral y sin la participación de los trabajadores de la educación organizados no hay cambio real posible, sin la participación de la comunidad, sin la participación de los estudiantes. Y además que las políticas no solo deben informarse, sino que necesitamos en un proceso de debate y de formación apropiarnos los trabajadores, porque no somos ejecutores. No somos meros reproductores. Piensen ustedes que a los docentes nos transforman en el marco de esta evaluación en aplicadores. Nos dan una hojita desde cómo tenemos que presentarnos ante los estudiantes y después nos dicen, retiren las calculadoras, los celulares y controlen que no se copien. Es decir, que no es una tarea pedagógica, no es esa la tarea que nosotros desarrollamos, incluso en los procesos de evaluación que hacemos, cotidianos o algunos estratégicos en determinados periodos del año, que está vinculado al proyecto educativo, al proceso o a los objetivos que nos planteamos. Esta externalidad también interrumpe, digamos, el lazo pedagógico, porque el docente de los estudiantes no está presente trabajando con los docentes, pero a su vez produce un corte en el desarrollo del proceso educativo que se está llevando, áulico e institucional, ¿no? Sí, mientras que vos hablabas se me pasaba la imagen de la película The Wall, cuando están los chicos, ¿no? Están marchando. Creo que es como, y otras películas sobre la educación de antaño, donde era totalmente conductista. Creo que lo que me parece que, por lo que voy entendiendo, quieren de a poquito ir llevándonos a esa manera de deseducación, sería para mí, porque no es educación, y
y creo que lo fundamental es que no naturalicemos este tipo de cosas, porque si no es como que de a poco nos van acostumbrando a ciertas cosas que después son Sí, contra totalmente. nuestra, Yo ¿no? mientras que hablaba Silvia me acordaba del PNFP, el Plan Nacional de Formación Permanente. En eso, ese es el lugar donde tiene que estar el Estado. Y el Plan Nacional de Formación Permanente fue un logro de la lucha de los docentes. Si los docentes luchamos para tener un plan de formación permanente, porque el docente debe formarse en forma permanente. La formación docente nosotros consideramos que debe ser permanente porque la calidad educativa depende de la formación docente, depende de las condiciones laborales en que trabaja el docente, depende del acceso que tenga por medio de su salario a los bienes culturales el trabajador de la educación. Pero lo que nosotros decimos, el Estado tiene mucho para hacer. Por ejemplo, cumplir los acuerdos paritarios nacionales, que es este plan de formación docente. Es decir, hay mucho para hacer antes de hacer esta cuestión de las pruebas estandarizadas, que en realidad, como decía Silvia, bueno, responden a políticas de mercado, que en realidad son estandarizadas, no tienen nada que ver con lo pedagógico, y por eso nosotros plantamos. Y del lado de la comunicación, digo, nosotros en la Defensoría del Público tenemos un convenio con la Defensoría del Público de capacitación mutua, etcétera, y nos hemos explayado y hemos peticionado y hemos tenido una buena respuesta, una respuesta muy positiva en cuanto a que el público no puede, la Defensoría del Público lo que hace es defender al público, como dice la palabra, ¿no? El público no puede estar recibiendo que únicamente nosotros nos movilizamos, nos movemos, hacemos reclamos gremiales cuando reclamamos salario. No es lo único que pedimos. Y en este caso estamos hablando fuertemente de la formación docente, estamos hablando de lo que pasa en el interior de las aulas con los alumnos bonaerenses, con los alumnos a nivel nacional. Y en la Defensoría también estuvimos haciendo una petición acerca de la cantidad de tiempo que le dedican los medios de comunicación a los niños, a los adolescentes, a la escuela, a la educación, y que generalmente únicamente aparece en televisión cuando hay una situación de conflicto en una escuela y no cuando los docentes estamos teniendo logros en cuanto a experiencias pedagógicas novedosas, etcétera, que son impresionantes y se labura muchísimo y con muy buenos resultados, ¿no? Sí, en ese sentido, Eli, nosotros el año pasado, desde la Secretaría de Comunicación, hicimos el seminario de la radio escolar comunitaria. Esto que vos planteás lo vimos en todos los encuentros, esto de cómo la imagen de los niños y niñas y adolescentes también en las publicidades, cómo actúa la Defensoría del Pueblo, y como conclusión tenían que hacer en las escuelas aunque sea un espacio pequeño de radio. Y la verdad es que yo desde el lado que no tenía nada que ver con la radio ni con cómo llevar a cabo, digo, cómo es que uno aprende colectivamente y en construcción con el otro, que los compañeros de las escuelas con los pibes en la primaria, con el celular, cómo habían hecho los micros y cómo después, al finalizar el seminario, nos mostraban todo lo que habían hecho durante el año y cómo este año pudieron lanzar algunos proyectos en algunas escuelas específicas de radio para contar lo que a ellos les pasa en la comunidad, con el club social y qué actividades hacen ellos fuera de la escuela. Y la comunicación como un derecho humano. Ese es el lado oscuro de la luna, como que yo me refería antes, el lado que no se ve de la educación, de la escuela pública, que es la que se sostuvo, los docentes sostuvimos la escuela pública en los peores momentos, siempre lo volvemos a decir, en la década del 90, en la época de la dictadura, la estamos sosteniendo ahora, pero no como el último refugio del Estado, donde van los pibes solamente a tomar una merienda y a almorzar, que eso es importante en estos momentos de pauperización y de deterioro de los derechos de nuestros compañeros trabajadores en los sectores más vulnerables, pero sino como el lugar de la construcción del conocimiento y el lugar genuino donde es la escuela de referencia, tiene que ser la escuela del Estado. Y los docentes estamos batallando ahí. Yo soy de esta zona, yo nací, si bien vengo de zona sur hoy, de Lanús, donde vivo y donde somos casi vecinas con Silvia,
partidos de por medio. Yo nací en Martínez, nací en San Isidro, hice mi escuela primaria en la escuela número 4, después fui a una escuela nacional de San Isidro un tiempito, después me fui a Capital, ¿no? Pero digo, la escuela de referencia en esa época era la escuela del Estado, ¿no? Quienes fracasaban o tenían alguna dificultad iban a la escuela privada. Exactamente. La escuela hoy la escuela pública ha pasado por tener las netbooks, por ejemplo. Hoy no las están dando. Yo sé que en una escuela municipal, creo que la Paula Albarracín, la de Vicente López, sí. Las netbooks no llegaron, porque es municipal, o llegaron tardíamente, porque no dependían del Estado provincial. Digo, son, como decís vos, imágenes, ¿no?, que se me pasan, ¿no? La escuela del Estado, la escuela que llegó la netbook a todos los pibes, la escuela que hoy están queriendo vaciar, ¿no? Y en una zona donde compite una escuela estatal de un pibe que no paga la cuota con el que va a pagar la cuota, se compra su propia netbook, tiene el acceso porque tiene una capacidad económica X. Veamos cómo seguimos reclamando al Estado que se haga cargo y sea responsable de la educación como derecho, ¿no? Sí, yo creo que estas son luchas que venimos haciendo desde hace antaño, y que la verdad que también hay que decirlo, ¿no? Hemos conquistado a través de la lucha hemos conquistado muchas victorias, ¿sí? Quizá a veces no pase solamente por nosotros como docentes, sino pase por toda la comunidad, el pueblo. Creo que hay algo que está bueno que estemos haciendo y que vayamos haciéndolo en cada lugar, en cada rincón de nuestro país, es en volver a encontrarnos o seguir encontrándonos y reforzando la comunicación con los estudiantes, con el vecino, con la mamá o el papá que tiene un pibe en una escuela pública, y a partir de ellos y de nosotros también, que somos parte de lo que es toda la educación, seguir defendiendo lo que hemos logrado durante tanta lucha y los años anteriores, y poder avanzar y poner freno a las políticas neoliberales que como decía Silvia, de a poquito y en forma escondida y nos están queriendo imponer, ¿no?, en estos momentos. Sí, para mí, digamos, cada vez que recorremos las escuelas sigue siendo conmovedor el trabajo de los compañeros, contra viento y marea, con mucho esfuerzo, pero es un compromiso de una militancia integral, porque creo que la mayoría de los trabajadores de la educación entienden que la escuela pública está vinculada con la formación o el destino que tenemos como pueblo. Y ese es un punto central que se pone muchas veces en juego en la calle, en cada una de las luchas que nosotros hacemos. Y por más campañas de desprestigio que se instalen desde los organismos de crédito internacional o desde los gobiernos sobre el sindicalismo docente, sobre los trabajadores de la educación, sobre la escuela pública, porque desprestigiar tiene el sentido de avanzar en la privatización. La mejor campaña que nosotros hacemos es ese trabajo de todos los días. Y la mejor campaña es cuando podemos hablar con los pibes y los pibes nos dicen que están dispuestos a seguir sosteniendo las mismas banderas que nosotros sostenemos. Es decir, la del compromiso amoroso con nuestro pueblo, con nuestra Latinoamérica, con la del compromiso con las generaciones que vienen, y fundamentalmente la del compromiso de pensar que podemos avanzar construyendo desde el aula, desde la escuela y desde la calle en un mundo más justo, más igualitario, en un mundo, como decía el subcomandante Marcos, donde quepan muchos mundos. Eso es desde la escuela, propiciando la circulación de todos los conocimientos, de todas las lecturas, la circulación de manera plural de la palabra, el pensamiento, la posición, la creatividad. Y en ese desafío están las escuelas todos los días, aunque quieran invisibilizarlo. Yo quiero decir, el gobierno nacional entregó premios, ¿no? Quiero decir que una de las escuelas a las que le entregó el premio de Tres Arroyos es una escuela que participó del movimiento pedagógico latinoamericano. Es una escuela que hace varios años que viene comprometiéndose y desarrollándose proyectos. Sería bueno que, así como se habla del fracaso de la educación pública en esta etapa, el gobierno nacional reconociera que las escuelas que premió eran escuelas que hace años venían desarrollando su proyecto, ¿no? Eso sería el mejor sinceramiento a la hora que se habla de sinceramiento. Eso la verdad, no pueden invisibilizar el trabajo de las escuelas. Así que un abrazo
fuerte para todos los compañeros y a seguir batallando, porque vendrán por la escuela pública, pero no van a avanzar sobre ella. Bueno, la verdad que sí, tenemos que irnos. La verdad que los agradecemos, nos pone la piel de gallina. Acá veo a la compañera Vanessa que le tienen las piernas. Y a mí también. La verdad que las esperamos otra vez más y que digo, a veces que los... Sí, no, y que las sorpresas, por favor, sepan que hay cierta gente como yo, por ejemplo, que tiene cierta edad y entonces ya está hoy al lado del... Pero el corazón aguanta. Aguanta. Sí. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Palabra maestra. Gracias, Elisa. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos han escuchado. Hasta la victoria.